Ahí está. Grabo. O sea, no era. Ah, sí. Grabando el público. ¿Se quiere poder dirigir ahí? Mi amor, ¿y la clínica? ¿Es acá de Por eso no. de su unidad? Gaudilla. Pero vamos a hacer. Si alguien quiere unirse. Ya, damos gracias al Señor que nos podemos reunir un domingo más. Este miércoles estudiamos en la confesión la importancia, ¿cierto?, de la adoración, la importancia de este día, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, ya no se guarda el sábado, sino que se guarda el domingo, ¿ya? Así que recordamos entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo en esta fecha recordamos que Él nació, pero sin olvidarnos que Él nació para morir, ¿ya? Así que voy a iniciar con una lectura, ¿ya? En Lucas 1, desde el 26 al 38. Si quieren lo pueden buscar y seguirme en la lectura. Anuncio del nacimiento de Jesús. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras, y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta lectura para empezar, y vamos a orar, ¿ya? Para que el Señor nos guíe en esta reunión. Para la María, estamos recién empezando. Le voy a pedir a la niña, por favor, que puedas orar. Señor, te damos gracias por este día en que podemos reunirnos, Señor, un día domingo en que celebramos tu resurrección, Padre. Y sobre todo hoy, Señor, recordamos tu nacimiento, tu venida al mundo, y cómo te hiciste hombre para morir por nosotros, llevar nuestras cargas, Señor, el castigo de nuestra paz. Así que te honramos y te agradecemos, Señor. Gracias por este tiempo en que vamos a poder alabarte por medio de cánticos, Señor, por medio de alabanza, por medio de la predicación de tu palabra, Señor, y la comunión entre nosotros. Permite que hoy día podamos hacerlo con acción de gracias, Señor, reconociendo que todo viene de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Vamos a leer otra porción de la Escritura. El nacimiento de Jesús. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Sigo en Lucas, por favor. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Vamos a adorar al Señor. Vamos a cantar el himno que dice: ven, contempla el gran misterio. El 104 que está en una de las hojitas. Contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, servicio de humanidad, hace mundo de tinieblas encuadrar, mira Cristo. Con la oración al Señor, y vamos a cantar el que dice venid fieles todos, el 72. Venid fieles todos. No sale. Amen.
Voy a leer otra porción de las Escrituras, siguiendo con la temática. Los pastores y los ángeles. Y en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no teméis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se le había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. ¿Ya? Bueno, seguimos, ¿no es cierto?, recordando este hermoso acontecimiento, que el Señor vino, pero no nos debemos olvidar que Él vino, ¿no es cierto?, y para morir. Y justamente eso es lo que vamos a recordar, y vamos a recordar en un tiempo más con la Santa Cena, ¿ya? Además, hoy en día también vamos a orar, ¿ya? Ahí, en primer lugar, demos gracias, ¿ya? Quiero que hagamos una oración de gratitud, ¿ya? Al leer esta historia, ¿no es cierto?, al leer lo que Dios hizo por nosotros, al leer lo que recordamos en esta fecha, lo que vamos a hacer hoy en día, yo creo que nos sobran motivos, ¿cierto?, para dar gracias. Así que vamos a todos, por favor, estemos un momento de oración de gratitud, ¿ya? Y nos levanta después de esta oración Gonzalo, ¿ya? Ya. Amado Padre que está en los cielos, te alabamos, Señor, en esta hora, te damos toda la honra, Señor, toda la gloria es tuya, Señor, porque enviaste a tu Hijo, Señor, a nuestro Cristo amado, Señor, a quien murió, Señor, en la cruz por nosotros, Señor, quien se hizo hombre, Señor, habitó acá entre nosotros y la verdad sentado a tu diestra, Señor, tu Hijo eterno, Señor, te alabamos por él, Señor. Gracias porque en él, Señor, tenemos acceso ahora a una enorme cantidad de bendiciones, Señor, las cuales disfrutamos ya, Señor, y disfrutaremos, Señor, en el futuro estando contigo, Señor. Dios mío, gracias, Señor, también por cada instante que nos has dado, Señor, de bendiciones terrenales también, Señor. Gracias por los trabajos, Señor, gracias por las familias, Señor, gracias porque tú en cada detalle de nuestra vida, Señor, está tu soberana providencia, Señor,
en donde la podemos ver, Señor, y a la vez disfrutar aún más. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, Señor, por la comunión que tenemos como hermanos, Señor, en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos también a seguir orando por nuestra iglesia, ya por la iglesia de Río Bueno, por la iglesia de Maipú, por la iglesia de Valparaíso y por las misiones, ya por Corea del Norte, por los misioneros, ¿no es cierto? Que el Señor siga preparando obreros para el campo, ¿ya? Y le voy a pedir a Francisco, por favor, que ore por esta petición. Padre amado, Señor, agradecemos por la oportunidad de estar acá. Te pedimos, Señor, por las iglesias hermanas, Señor. Somos una sola iglesia en Maíz, pero estamos ubicados en distintos lugares, Señor, para llegar a las personas. Te pedimos por los pastores, Señor, por los líderes, por los miembros, Señor. Que tú hagas, Señor, como montaña, que nos lleves y nos motives a seguirte cada día más, Señor. Te pedimos, Señor, por las misiones en el mundo. Te pedimos por esos hombres, Señor, que dan su vida por tu palabra, Señor, por tu evangelio. Te pedimos que los reconfortes, Señor, que los guíes. Te pedimos a nosotros también, Señor, que nos dé sabiduría para ayudar, para hacernos parte, Señor, de esta misión. Te pedimos que nos ayudes y nos reconfortes día a día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir orando igual por nuestras autoridades, ¿ya? Sobre todo el fin de semana pasado hubo un proceso de elección, ¿ya? En el cual salió electo el nuevo presidente que en marzo, ¿no es cierto?, asume el poder ejecutivo. Así que oremos por él, ¿ya? Oremos para que el Señor le dé sabiduría. No nos olvidemos que debemos respetarlo, como nos dice la palabra, y orar por todas las autoridades, ¿ya? Así que oremos por él. También oremos por nuestro país, ¿cierto? Para que el Señor nos guarde, ¿ya? Y oremos también por la situación epidemiológica, ¿ya? Seba, por favor, te voy a pedir que ores por esto. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tenemos de estar en comunión. Te pido, Padre, por el futuro de Chile. Ya se eligió un nuevo presidente, Señor. Te pido que te lo pueda llenar de sabiduría, para que tome buenas decisiones, Señor. Te pedimos, Señor, igual por su alma, Señor, que igual pueda ver la luz del Evangelio, Señor. Amén. También te pido por todas las actividades que van a ingresar tanto en el Poder Ejecutivo como el Legislativo, Señor. Te pido, Señor, que simplemente que puedas poner tu mano sobre ellas, Señor, y que los puedas guiar, Señor. Padre, igual te pido, Señor, por la situación que todavía a nivel mundial, Señor, la pandemia. Te pido, Señor, que usted nos pueda dar la sabiduría de cómo seguir enfrentándolo y por sobre todo, Señor, saber cómo llevar a cabo, Señor, las dificultades que se vienen ahora, Señor, saber cómo actuar, Señor, a las secuelas que va a dejar o que está dejando incluso. Te pido, Padre, por todas aquellas personas, Señor, que la han pasado muy mal, Señor. Te pido, Señor, que usted le pueda dar consuelo y por sobre todo la luz de tu evangelio. Entonces te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. También vamos a dar gracias por lo que el Señor nos provee, ¿ya? Y también vamos a adorarlo con nuestras ofrendas, ¿ya? Así que acá está el ofrendero. Voy a empezar a dejar sus ofrendas. Bien, María va a estar orando. Ok. Bien, en camino. ¿Quién viene? Camino. Luis Camino. Julio. Papá, ¿dónde fue papá?
Que me dice que estabas donde. Ayer estuve allá, y perdí el bus en la noche, el último, porque no salió el cóndor. Me gusta venir en Turbus o Cóndor Bus, y salí en la noche y fui a tomar y ya no estaba. Así que me quedé anoche a dormir y me vi tempranito hoy día, pues dije las criaturas levantan. O no, o espero Julio. Ya. Padre y Señor Santo, te doy tantas gracias, Señor, por permitirme, después de tantas controversias, Señor, poder estar acá. Es mi deseo ferviente, Señor, siempre participar de tu tiempo, de tu iglesia, con los hermanos, Señor, y poder alabarte. Es tan gratificante este tiempo, Señor. Permite que todos podamos estar bien, hacer buen uso y provecho, Señor, de la comunidad. Te doy tantas gracias también, Señor, por los recursos por los que tú nos inundas, nos bendices cada día, cada momento, Señor, desde que nos levantamos hasta el que nos vamos a dormir. Gracias, Señor, por las donaciones de cada uno, por lo que puede ofrecerte según su corazón, Señor, según lo que tú le pones dentro. Y te pido, por favor, Señor, para que sigas bendiciéndonos con recursos también para poder entre todos hacer más grande esta iglesia. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor amado. Amén. Amén. Cantemos una canción y después pasamos a la predicación. ¿Ven Jesús muy esperado? ¿No? ¿Ven Jesús muy esperado? ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Ven Jesús muy esperado? El 56. Hay dos que cada una de los. A ver, Una hoja más grande. Puedes orar por la palabra. Sí. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de oración, Padre. Te pedimos ahora que tú dirijas a Gonzalito en este
este tiempo de exponer tu palabra, Señor. Guíalo tú, Padre, dale sabiduría para hablarnos, Señor, y a nosotros humildad para recibir tu palabra. Prepara nuestro corazón para recibirla como para nosotros, Señor. Mueve nuestro corazón, que tu palabra sea como la espada, Señor, de dos filos en nuestro corazón. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿O de acá? Ya, sí, para que te aparezca. Mira. Para que mire cómo se mira. Ya. El día de hoy vamos a seguir estudiando nuestro ciclo de Romanos. Ya vamos terminando el capítulo 2, partiendo del 3, el día de hoy. Así que, el día de hoy quería, le puse como nombre a la dedicación, y es como el tema central que vamos a ir viendo, y es que es redefiniendo lo que es ser judío. Y eso aparece acá en Roma. Pablo lo empieza a desarrollar esta idea. Luego de haber continuado viendo algunos aspectos específicos de cómo funciona la justicia de Dios sobre la unidad. La semana pasada vimos eso, vimos cómo Pablo nos daba una advertencia sobre el autoengaño que podemos tener nosotros al confiar en ciertas cosas. Porque en este caso los judíos, como vimos la semana pasada, ellos confiaban mucho en la ley y el ser el pueblo, el tener la ley, y se jactaban, pero al final no cumplían la ley. Y es así en donde entramos ya a ver ahora este pasaje, como les decía, refiriéndonos a que Pablo acá redefine lo que es ser judío y lo expone ciertos principios que son importantes para el cristianismo y para nosotros, para nuestra vida diaria, que son el pacto de Dios y la justicia. Entonces vamos a leer. Tomé un pasaje más largo del que me corresponde. Creo que me comí doble porción. Pero es de Romanos 2:25 hasta el 3:8. Así que va a ser un poco larga la lectura del día, pero vamos a disfrutarla. Así que si lo tienen en sus Biblias, Romanos 2:25, voy a leer en la versión Nueva Biblia de la América. Dice: pues ciertamente la circuncisión es de valor si practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que, aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos o las palabras de Dios. Entonces, ¿qué si algunos fueron infieles o incrédulos? ¿Acaso su infidelidad o incredulidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también yo soy aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Ese es el pasaje del día. Bien denso, pero nos vamos a ir desplazando de a poquito, ¿ya?
Ya, Pablo ha venido desarrollando ya este concepto de seguridad que tenían los judíos, ¿no es cierto? Vimos que en la semana pasada ellos sentían mucha seguridad por la ley. Pero ahora vamos a pasar en otro aspecto o en otra característica particular que tenían los judíos, y es el tema de la circuncisión. Que básicamente era una de las bases en que el judío se identificaba con su pueblo. Era un distintivo de su pueblo. Entonces acá Pablo señala un problema. ¿Y cuál sería? Creo yo que aparece en los primeros versículos, que dice que pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, y no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Bueno, ahí lo que ese trabalengua que hace Pablo, que es como un trabalengua de tanta ley y circuncisión, es que lo que quiere decir, básicamente tenemos a dos personas, a un judío que se jacta de su circuncisión, pero el problema es que está en que este circunciso no practica la ley, entonces por lógica es incircunciso él, al final pasa a ser incircunciso. Y la persona que es incircuncisa y hace lo que dice la ley, juzga al otro, o sea, juzga al que, porque a él teniendo la ley, teniendo la circuncisión, no hace las cosas de la ley, es transgresor. Entonces básicamente la circuncisión ni la ley les sirve a ellos para justificarse ante Dios. Entonces aquí está el problema. Pero obviamente esto tiene un contexto más grande. Y quería hablar un poco de la circuncisión. O sea, creo que para poder hablar de este tema, o para entenderlo mejor, debemos definir qué es lo que es la circuncisión. Bueno, todos sabemos que es un acto en el que se corta el prepucio del aparato reproductor masculino. Pero, ¿de qué importancia tiene esta cirugía para los judíos? Porque al final es un acto, es una cirugía, ¿no? ¿Cuál es cómo es que está ligado a algo de la ley, a algo más divino? Para ello tenemos que irnos a Génesis 17. Les invito a que lo busquen, Génesis 17, del 1 en adelante, voy a leer. Ahí, si quieren me siguen en la lectura, si no, no escuchan. Pero es para entender un poco, voy a hacer una breve introducción de qué es lo que es la circuncisión. Vamos a ver qué implicaciones tenía, para después seguir con nuestro pasaje del día de hoy. Dice, y cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo, y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de sus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes, y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que la circuncisión esta cirugía tiene un trasfondo importante, porque es señal de un pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces, Abraham es el padre de la nación judía, él es uno de los primeros, toda su descendencia viene de ahí. Pero
este pacto en particular, podemos ver que a lo largo de la Biblia hay distintas clases de pactos. Pero todos hacían alusión obviamente a uno que iba a venir, que obviamente es Jesucristo, pero eso lo vamos a ver después. Pero a lo que voy es que la circuncisión era una señal importante porque el pacto, como dice acá el Señor, es perpetuo, continúa. Y esas señales tienen que continuar hasta que se cumpla. Ahora, aquí, ¿qué es lo que caracterizaba a esta señal del pacto? Bueno, este acto era una muestra de ser parte del pueblo nacional. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa, y que sea comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido de tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces vemos que este pacto tiene obviamente relación con esta nacionalidad que poseía la persona que hacía la circuncisión, pero también tenía implicaciones de que si no cumplíamos esto, no cumplíamos en este caso los mandatos que tenía el pacto, éramos cortados de esto. Y obviamente el ser cortado de este pacto era una marcha, por ejemplo, el no ser circuncidado, porque no pertenece al pacto. O sea, hay una distinción ahí, obviamente, clara, de estar y no estar. También es una señal de bendición. Génesis 26, del 2 al 5, dice: el Señor le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te daré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿ven? Aquí esta señal del pacto, en este caso, a lo que quiero llegar o demostrar, es que este pacto había que cumplirlo, o sea, la circuncisión no era solamente un acto, sino que había que cumplir los estatutos, las leyes. Entonces, como vamos a ir viendo, el pueblo no cumplía eso, y eso es lo que acá Pablo está aludiendo en Romanos capítulo 2. Como dice Samuel Renihan, que es un pastor, un teólogo bautista, el propósito primario de la circuncisión era de marcar los límites del pueblo de este pacto. La descendencia de Abraham y las herencias de su pacto no son solo aquellas que habitan en Canaán, sino aquellas que llevan la señal de su pacto en su carne. La bendición para las naciones vendrán del pueblo que pertenezca al pacto de la circuncisión. Ahí como resumiendo un poco todas estas ideas que aparecen en relación a este tema bien grande, pero intenté dar las bases para ver el tema del pacto. Ahora, este pacto era con condiciones obviamente de guardar las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos de Dios, pero como les dije, el pueblo permaneció siendo infiel. Isaías 29:13 dice: Dios entonces el Señor, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra de sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Qué fuerte es lo que dice el Señor sobre su pueblo escogido. Y qué triste. Qué pena. Como dice, ellos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Ahora, volviendo al texto en cuestión. Pablo realiza esta introducción para dejar claro que en el versículo 8, que es la idea central del pasaje, que redefine lo que es ser judío de la siguiente manera. Él dice... no sé. Me distraje. Ya, él dice... Porque no es judío el que lo es
exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres sino de Dios. Ese es el texto del 28 y 29. Es judío el que es lo interiormente, en el corazón y en el espíritu. Pablo está contrastando un aspecto importante que diferencia el antiguo pacto con el nuevo pacto. ¿Por qué hablar de pacto? Es porque esta circuncisión es la señal del pacto. Entonces Pablo tiene en mente que existe una perspectiva errada, en este caso de los judíos, con respecto a la circuncisión, con respecto a esta señal. ¿Por qué? Porque veamos lo que dice Jeremías 31 al 34. Ese le voy a pedir que lo busquen. Jeremías 31, del 31 al 34. Donde ahí podemos ver cómo Jeremías, o el Señor, ya declara desde antes el pacto nuevo que iba a hacer con Israel. Dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Este es el nuevo pacto. ¿Y cuál es la característica de este nuevo pacto? Es que el Señor iba a escribir en los corazones su ley y sus mandamientos. Y aquí vemos que obviamente tiene total lógica lo que dice Pablo, que en realidad la circuncisión no es la de la carne, sino que es la del espíritu. Ahí es a donde apunta esta nueva señal de este pacto nuevo que el Señor ya había declarado a través del pacto antiguo. ¿Cuál era el problema de estos judíos? Ellos, al mirar esta promesa que tenían por tener esta nacionalidad, ellos tenían un sentimiento de superioridad. De hecho, es súper interesante ver cómo a lo largo de cómo se va desarrollando el pueblo de Israel, cómo estos sentimientos van, o esta perspectiva de ser parte obviamente de su pueblo. De hecho, ellos eran parte del pueblo, pero ellos no tenían la fe, por ejemplo, la misma fe que tenía Abraham. Ellos solamente se circuncidaban y era un acto nomás, que era parte de su nacionalidad, y obviamente eso generó que empezaran a tener como este sentido de seguridad. Ellos trataban a los incircuncisos como inmundos, como no elegidos, se burlaban de ellos, les decían los conquistados, siendo que después Israel fue conquistado, los no especiales. Este orgullo nacional era súper grande y es a lo que acá Pablo estaba atacando. Todo esto es inconsistente, ya que las escrituras apuntan a otro lado. Pablo les demuestra que la promesa que les hicieron era enfocada en otro sentido. El antiguo pacto era un medio para un fin. Era una promesa para bendecir a todas las naciones. Como vemos, como habíamos leído, a través de ti, de tu simiente, bendeciré a todas las naciones. A través de este pacto, de esta señal, en este caso, vendrá el Mesías, vendrá Jesucristo. Vendrá, acá el Señor promete un mediador que nacerá de ellos, de este pacto antiguo, va a ser el medio donde va a llegar la señal del pacto nuevo y final. Gálatas 3, del 7 al 9 dice: por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles o a las naciones, por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente.
El 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a Cristo, el Mesías. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Eso decía Pablo en Gálatas, explicando aquí toda esta idea detrás. Nehemías Cox, que es un pastor bautista de la época de la confesión de 1689 que estamos viendo, dice lo siguiente acerca de la circuncisión. Dice que la circuncisión no solo obligaba a guardar la ley, sino también, como estaba al servicio de la promesa, apuntaba al Mesías, para que por medio de la fe en su nombre, tal justicia que la circuncisión requería, pudiera obedecerse. O sea, que obviamente la circuncisión era una señal, pero una señal la cual te obligaba a guardar la ley. Y como vemos acá, Pablo acá dice que los circuncidados, este judío hipotético que se jactaba de su nacionalidad, el de su circuncisión, pero él no guardaba la ley, por lo tanto era transgresor de la ley, no tenía justificación. Esta es la naturaleza del antiguo pacto. Era para ser el medio donde iba a ejecutar el plan de salvación del Señor, donde iba a venir Jesucristo. La esperanza que tenían los judíos en su nacionalidad o sentimiento de seguridad los llevó a estar muy lejos de lo que Dios declaró a Abraham. Siendo transgresores ellos de la ley, nuevamente no se pueden justificar. Ahora analicemos un poco más las bases sobre las cuales hace la declaración acá Pablo en Romanos 2:29. Acá hace Pablo un contraste, obviamente, de quién es o cuál es la característica de este verdadero judío. Dice, pues él es judío, el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Acá vemos un contraste entre lo externo y lo interno, porque dice, pues es judío el que lo es interiormente. O sea, el que lo es interiormente no es judío. Hace un contraste entre la carne y el corazón. Ahora, la circuncisión ya no es en la carne, no es en el prepucio, sino que en el corazón. Ahora, la ley versus el espíritu. Dice que, por lo cual, la circuncisión es la carne y el corazón por el espíritu. Esta circuncisión está hecha no por la ley no podía circuncidar el corazón. No, de hecho, vimos que la ley no se pudo, el acto de la circuncisión no pudo resguardar la ley en los corazones. Ellos no pudieron cumplir esa promesa. Entonces, en cambio, en el nuevo judío, el nuevo es circuncidado por el Espíritu Santo, el cual te hace hace el trabajo para que sí o sí ames y cumplas la ley. Y hace un contraste también, donde dice, en la parte final, donde dice la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. En el fondo, el nuevo judío dice que recibe la aprobación de Dios antes que la de los seres humanos, ya que Dios mismo es quien origina o quien hace esto nuevo. O sea, esto está bueno, y eso merece alabanza. Ahora, luego de plantear este contraste, Pablo entra a seguir en este debate. Recordemos que aquí Pablo estaba debatiéndose como con un judío hipotético. Algunos piensan que puede haber sido el mismo, pero Pablo fue un judío recto, derecho y antes de convertirse, pero seguramente él estaba peleando contra su mismo antiguo yo. Entonces está como en esta argumentación dando a entender básicamente esta idea. Entonces, seguramente un judío al escuchar esto de que en realidad la circuncisión no te hace judío verdaderamente, sino que obviamente está hablando de una circuncisión del corazón. Este judío hace las siguientes, o podemos encontrar acá en el pasaje 4 como preguntas o controversias. Volvamos a leer el pasaje. Dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío?
¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos o las palabras de Dios. Entonces, ¿qué? Si alguno fuere infiel, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la injusticia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. La primera objeción que hace este supuesto judío tiene relación con socavar o menospreciar el pacto de Dios. Él dice, en el fondo, ya, si la verdadera circuncisión es del corazón, entonces este socava el pacto que el Señor hizo con Abraham. Eso es lo que quiere decir este judío hipotético. Y Pablo le dice que absolutamente que no lo hace. ¿Por qué? Acá dice que esto lo aprovecha de muchas maneras. Primero, ciertamente, le ha sido confiada la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces dice que ¿les ayudó la circuncisión a ellos? Claramente que sí. Pero ahora no desde una perspectiva de seguridad de ellos ante la justicia de Dios, sino con una perspectiva de responsabilidad ante esto. Entonces, a lo que acá contesta Pablo es contesta a la raíz del problema. Obviamente, que la perspectiva de acá del judío era obviamente tener seguridad a través de este acto de la circuncisión, pero en realidad no es eso. A ellos se les encomendó por la palabra, se les encomendó la palabra, y la palabra obviamente en este pacto apuntaba obviamente hacia Jesucristo, hacia como habíamos leído en Gálatas, cuando Pablo explicaba esto mismo, pero en otro pasaje. Entonces, obviamente esa objeción, este nuevo judío, esta nueva percepción de lo que es judío, no socava el pacto antiguo de Dios, no lo menosprecia, sino que le da el valor real que tiene. En el versículo 3 y 4 podemos ver la segunda objeción, que es anula la fidelidad de Dios. Porque, ¿cuáles son las preguntas que hace este judío? Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pablo, ¿cómo le responde? Le dice que de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. El Señor cumple su promesa, a pesar de lo infieles que somos. Ellos acá estaban tomando al pacto de Dios como una perspectiva humana, bien humanista. Ellos decían que, claro, como si el pueblo fue infiel, fue injusto, entonces el Señor también va a ser infiel e injusto hacia nosotros porque no cumplimos el pacto. Pero no, el Señor sí cumple su promesa, a pesar de que el pueblo sea infiel. La tercera controversia o contradicción que habla acá este judío, que está en el versículo 5 y 6, que dice, impugna o contradice la justicia de Dios, porque dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Acá hace Pablo referencia a como una... Obviamente esta discusión está relacionada también con temas de gracia, con todo lo que es ser cristiano versus lo que es ser judío. Entonces los judíos muchas veces les decían a los cristianos de que sus enseñanzas eran como para como de perdón, de gracia, era como ya sobreabundó la gracia, sobreabundó el pecado, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces ellos se tomaban obviamente de esas palabras literales
en el sentido de que, obviamente, mientras más pecado va, Dios va a ser, o los va a dejar pasar. Eso es como lo que alegaban ellos. Pero acá Pablo le dice que claramente que no. Les dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Obviamente el Señor es justo. Nuestra injusticia no le va a traer o no va a resaltar más la justicia de Dios. Y Dios tiene que castigar al culpable. No lo puede dejar impugnado. Ahora, el 7 y el 8, que es la cuarta controversia que acá vemos, que